Buenas noches a todos los participantes en este curso de ¿Quién es Jesús? 10 pasos para conocerlo. Esta noche vamos a examinar el capítulo 3 del libro de Thomas Rauch, ¿Quién es Jesús? Vamos a estudiar el trasfondo judío. Este curso se transmite desde la Universidad Madre y Maestra, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, y contamos con el apoyo siempre servicial del Instituto Nacional de Pastoral y del Instituto Jesuita Pedro Arrupe en la ciudad de Miami, Florida. Muchas gracias por su interés. Es bueno registrarse, todavía hay un anuncio en la página de la Universidad Madre y Maestra. Registrarse para ir recibiendo los materiales que iremos compartiendo, y también en manuelmaza.net, Maza con Z, manuelmaza.net, encuentran materiales en ¿Quién es Jesús?, una de las sesiones a la izquierda de la página. Esta noche vamos a tratar de entender el contexto en el que Jesús se movió. Esto es un tema enorme. Cada una de estas sesiones en realidad le llevaría la vida a un especialista poder estudiar todo lo que de manera introductoria, con mucha modestia, yo trato de compartir con ustedes. ¿Cómo era el contexto social en el que vivió Jesús? La sociedad galilea en tiempo de Jesús era una sociedad fuertemente patriarcal, conservadora en lo religioso, y estaba cada vez más polarizada económicamente. Vivían un momento de mucha tensión, como lo veremos. En tiempo de Jesús, lo social era tratado dentro de una cultura dominantemente religiosa. Era un mundo profundamente religioso, como es el mundo de muchas personas, muchos campesinos, mucha gente humilde de nuestros países. Nunca hablan del futuro sin decir si Dios quiere. Jesús fue una persona también profundamente religiosa. Su vida pública comienza como resultado de una experiencia religiosa, como lo veremos más adelante. Israel mismo, desde el punto de vista político, era una teocracia, es decir, el poder era sagrado y los líderes de lo sagrado controlaban el poder. La máxima autoridad para los judíos era sin duda el sumo sacerdote, el Sanedrín, y los diversos grupos religiosos ejercían una gran influencia sobre el pueblo judío. ¿Cómo era el clima religioso en tiempo de Jesús? Había una gran expectación. Esperaban que el Señor les mostrara de nuevo su gracia y favor. Como hemos visto en la primera conferencia, los judíos habían padecido en el último milenio antes de Cristo una serie de invasiones, de catástrofes, de desastres, pero siempre lograron sobreponerse hasta el último desastre, que fue la invasión romana dirigida por Pompeyo. El dominio romano fue la última invasión que soportó Israel. De todas las tradiciones que Israel tenía, los primeros cristianos interpretaron a Jesús de muchas maneras, pero hay tres que en nuestro libro, el libro que estamos leyendo de Thomas Rauch, él destaca tres de estas tradiciones, que las vamos a explicar en detalle. La tradición mesiánica, es decir, aquella tradición que esperaba un Mesías. Mesías quiere decir ungido, y lo mismo en la palabra Cristo quiere decir ungido, es la misma palabra. Cristo en griego, Mesías viene muy directamente del hebreo. Está la tradición también sapiencial, y finalmente la tardía tradición apocalíptica, la que tiene que ver con la revelación. Apocalipsis es revelación. Vamos a empezar a estudiar la tradición mesiánica. Ella hunde sus raíces en la monarquía.
se concretiza en la persona de David, quien quedó en el papel del rey israelita ideal. La monarquía se organizó porque Israel estaba rodeado de vecinos hostiles y necesitó organizarse desde el punto de vista político, militar, económico, para enfrentar ese reto. Y esa organización fue asumida por la monarquía. Hay dos tradiciones en Israel sobre el rey. Hay una tradición favorable al reinado, a la monarquía, y hay otra contraria. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 8, se presenta a Saúl como un usurpador. Muchos israelitas creían que el único que debía ser rey era Dios, Yahweh, el único. La tradición mesiánica tiene mucho que ver con David, el segundo rey de Israel. Esa tradición recoge temas muy queridos a la teología de los israelitas. Por ejemplo, David es el más pequeño de una serie de hermanos. Es pastor, cuidaba rebaños. Muchos otros hermanos eran hombres muy fuertes, de gran talla, y sin embargo, Samuel va a ungir a David. Es un pastor de una ciudad pequeña, Belén. No tiene armas, no tiene más armas que lo que usa para pastorear, la honda y el cayado. La elección de David testimonia de un tema que recorre la Biblia de cabo a rabo. Y si este curso le va a aportar algo, ojalá que le ayude a descubrir la sorprendente gratuidad del Señor. Cómo toda la Biblia testimonia de un designio salvador a favor de su pueblo. Durante el tiempo de Pascua, vemos a Jesús decir, según las Escrituras. Bueno, pues parte de la buena comprensión de esa idea es según el designio salvador que recorre toda la palabra y la Sagrada Escritura. Hay un pasaje muy famoso de 2 Samuel 7, el oráculo de Natán, ojalá que luego lo lean, donde vemos a David que tiene un plan. David, como buen político, tenía una agenda. Él se presenta como aquel que le va a hacer una vivienda a Dios. Eso le va a dar mucha legitimidad. Muestra un afán de controlar la divinidad mediante una casa para autoconfirmar su liderazgo y legitimidad. Eso se da también en muchos pueblos. Los dictadores son amigos de construir santuarios y grandes iglesias para dársela de gente religiosa y piadosa. Todo lo que David va a hacer se centra en David y él proyecta crearle a Dios un ámbito sagrado hecho por la mano de David. En cambio, Natán, el profeta, se enfrenta al monarca. Los profetas muchas veces se enfrentan a los monarcas y se enfrentan también al culto sacerdotal, al culto del templo. Los profetas son los hombres de la palabra, inspirados por Dios. Y Natán, después de un encuentro con el Señor, le va a decir a David, Yahvé no necesita ninguna vivienda. Él caminó junto a ustedes, junto al pueblo por el desierto, sin una casa. Su deseo es confirmar a David en bien de su pueblo, no en bien de David. David no le hará una casa al Señor. Es el Señor que le hará una casa, una dinastía a David. El que va a construir el templo será Salomón, un hijo de David. Y lo que va a hacer, lo que va a suceder, no es para garantizar la permanencia de David, sino para que de él nazca el ungido, descendencia de sus entrañas. El profeta piensa en la historia venidera, piensa en el heredero, en el ungido, y por eso establece el dominio, el reino de Dios. Por eso ustedes recordarán cuando el ángel le habla a María y le dice, y su reino no tendrá fin. Si usted nunca ha leído la Biblia con atención, le aconsejo tomar el mismo camino que yo tomé en 1969
en el primer curso de Biblia con un gran biblista que nos hizo leer 2 Samuel 7 en la Biblia de Jerusalén y empezar a recorrer todos los textos que salían en el margen. Y usted se da cuenta que 2 Samuel 7 entronca con los grandes temas de la palabra de Dios. Una manera muy bonita de comenzar el estudio de la Biblia. Y así, como un arroyo que venga bajando por la montaña y el agua va tocando piedra y piedra, 2 Samuel 7 va tocando tantas piedras de la Biblia hasta llegar al anuncio del ángel a María. Lo que el Señor pretendía con la alianza con Israel se reducía a un templo, el que hizo Salomón. La alianza, la verdadera relación entre el pueblo y Yahweh no alcanza su plenitud en el templo, sino en el ungido. Eso hay que tenerlo muy claro. El templo va a ir ocupando un gran papel en toda la vida religiosa de Israel y en tiempo de Jesús tenía un gran papel. En cambio, esta teología, que se va a volver también la teología oficial, va a resaltar la importancia de la monarquía del descendiente de David. Israel se apropió esa seguridad del futuro descendiente y empezó a tener una falsa confianza. Pareciera que la promesa a David garantizaba el favor divino. En un pasaje muy famoso de Jeremías 7, que por cierto lo cita Jesús en los sinópticos, dice: no se hagan ilusiones repitiendo el templo del Señor, el templo del Señor. Y Jeremías le dice eso porque los israelitas hacían toda suerte de maldades y luego entraban en el templo para resguardarse de la ira de Dios, creyéndose que el templo ya garantizaba que no les iba a pasar nada malo. Lo que el Señor pretendía con la alianza de Israel se reducía al templo. Pronto Israel se va a dividir. Roboam y Jeroboam, los descendientes de Salomón, formaron 2 reinos y esa unidad que Dios quería se rompió. El reino del norte, llamado Reino de Israel, que cae en el 721, invadido por los asirios, ¿no? Y el reino de Judá, con varios intentos de reforma, con reyes a veces muy corruptos, con reyes que no hacen caso a los profetas, que se meten en aventuras políticas que acabarán en el desastre. Por ejemplo, los babilonios al comienzo del siglo VI antes de Cristo. Como saben, antes de Cristo las fechas van de mayor a menor, avanzando hacia el 0. Nabucodonosor y el ejército babilonio asediaron Jerusalén y destruyeron el templo. Y así llegó el juicio anunciado por los profetas. Así como Israel recordó el éxodo cada año con la Pascua, también los judíos recordaron el exilio y recordaron el regreso del exilio. Después del desastre del exilio, quedó ese pequeño resto prometido por los profetas. Los profetas pusieron al pueblo a no mirar al pasado, como dice el segundo Isaías, los capítulos de Isaías, desde el capítulo 40 hacia 55, así, tantas veces repite: no estén mirando hacia atrás, no se pongan a recordar, yo voy a hacer algo nuevo, yo voy a hacer algo tan nuevo que ustedes ni lo esperan. Hay una creciente expectación de un nuevo y definitivo acto de Dios en una futura época mesiánica. O sea que el pueblo de Israel, cuando regresa del exilio, empieza a mirar también hacia adelante, hacia el futuro. Lo mejor está por venir. Israel espera un ungido, un Mesías que cumpla las promesas que la fracasada monarquía no pudo cumplir. ¿Cómo surge la imagen del Mesías davídico? Surge del oráculo de Natán, etcétera, de algunos de los salmos reales que repiten la idea de que el rey es engendrado por Dios, que el rey puede ser llamado hijo de Dios. Así lo vemos
estos días de Pascua. Hijo mío eres tú. Es un salmo que la iglesia le aplicó a Jesús luego de entender que Jesús es hijo de Dios. Pero hijo de Dios también puede significar hijo de David, un ungido, un descendiente de David, liberador de Israel de sus enemigos, un personaje histórico. Las profecías situaban al descendiente de David, al ungido, en Belén. Y tú, Belén de Efratá, no eres, por cierto, no te acomplejes por ser tan pequeña, ¿no? Porque de ti vendrá el vástago legítimo de David. Esta es una manera de hacer teología de Israel que los cristianos van a adoptar. El Midrash, una historia llena de enseñanzas que entronca, y no me puedo meter en esto, en la profecía de Balaam en el libro de los Números, un pasaje precioso. Un rey malvado lleva a Balaam a maldecir a Israel que viene avanzando por el valle, y desde una altura a Balaam lo llevan ahí a maldecir. Él es un vidente que tiene dones especiales, y Balaam, en vez de maldecir, bendice y da gracias a Dios porque él ve un astro de la constelación, la estrella de David es lo que está viendo él. Él la va a comparar, el avance de ese pueblo, con la estrella de David, que hasta el día de hoy así identifican a los pobres judíos, para bien y para mal. ¿Cómo cambió con el exilio la imagen del Mesías? Al terminarse la monarquía, el Mesías pasa a ser un personaje del futuro indefinido, en el que Dios mismo restablecerá la dinastía davídica y creará un nuevo orden de justicia y de paz. Eso lo van a tener metido hasta los tuétanos, los contemporáneos de Jesús. No sé si ustedes recuerdan en el libro de los Hechos, en el primer capítulo, cuando los discípulos le dicen a Jesús: es ahora que vas a restablecer el reino de Israel. Igual los discípulos de Maús esperan un liberador, ¿no? Toda esta expectativa recorre a los profetas. Vamos a poner un ejemplo. Isaías 11, una rama saldrá del tronco de Jesé, un brote surgirá de sus raíces, sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría, inteligencia, espíritu de prudencia, valentía, espíritu para conocer a Yahvé, para respetarlo. Ahí se ve claramente ilustrada qué clase de persona va a ser el Mesías. ¿Por qué al anunciar el rey futuro se estaba criticando a los reyes y los líderes contemporáneos? Porque su imagen contrasta con la injusticia y la opresión de los pobres practicada por sus predecesores. Muchas veces la gente critica a nuestros obispos por hablar de temas de la vida pública, pero es su deber, tienen que hacerlo, porque el mensaje de salvación pasa por todas esas estructuras, lo que uno come, lo que uno gana por su trabajo, la familia, las condiciones de vida, especialmente de la gente pobre. Tienen la obligación, todo creyente, todo bautizado, y yo diría que todo ser humano está llamado a ocuparse de cómo le va a los hermanos. La gran pregunta de Dios a Caín es: ¿dónde está tu hermano? Pues bien, ese tema de la solidaridad, el tema de la justicia, recorre la Biblia de un lado a otro. No es un añadido. No se puede ser creyente en el Dios de Jesús, en el Dios de Israel, sin estar profundamente preocupado por el bienestar de las hermanas y de los hermanos. Tomen, por ejemplo, un salmo fuertísimo, el 72. Oh Dios, da tu justicia al rey, concede tu justicia al rey. Ya se va enumerando, que su justicia dure como dure la luna. Él levantará al pobre del polvo, él romperá los planes de los malvados, etc. Un tema que también, por cierto, aparece en el Magnificat, ¿no? Hay un libro, diríamos, los Salmos de Salomón, una composición literaria muy cerca del tiempo de Jesús, donde se presenta al Mesías con poder político y espiritual para someter a los gentiles bajo su mando. Probablemente Jesús evitara usar el título de Mesías
porque la Palestina de su tiempo, el título tenía muchas connotaciones políticas, pero sectarias, excluyentes. Si a usted le gusta el tema, puede ir a Lucas 4:18, donde usted verá a Jesús en la sinagoga leyendo a Isaías, creo que es Isaías 61, donde él dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado a traer buena noticia a los pobres, a liberar a los cautivos, etc. Usted se da cuenta de todo el contenido humano, político, social, económico y al mismo tiempo espiritual del mensaje que está proclamando el profeta. El mensaje de Jesús atraviesa todas esas estructuras, no se reduce a ella, no se queda en ella, pero pasa por ahí, pasa por ahí. Otro de los temas también del futuro es el día de Yahvé. El día de Yahvé que aparece en Amós, por cierto, que también lo escogieron como profeta, un hombre creo que era pastor de vacas, ¿no? Y ese día de Yahvé anuncia la caída de Israel, ¿no? Y luego, sin excluir a Israel, va a comprender otras naciones. Es un juicio para los malvados y la vindicación de los justos y pobres. Toda la tierra estará sometida al juicio de Dios. Y luego del exilio tiene connotaciones escatológicas, que es una palabra que a nosotros nos suena raro, pero todo lo que quiere decir eso es que se refiere al final de la historia. Se refiere al final de la historia. El día de Yahvé es visto como un día de juicio y derrota para las naciones y de vindicación para un Israel purificado. Jesús va a retomar todos estos temas y le va a dar otro sentido. Si a usted le gusta, puede adelantarse y leer todo el capítulo 25 de Mateo sobre todo cuando vemos al rey dividiendo los de la izquierda, los de la derecha, y tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etc. Y Jesús se identifica entonces, el rey se identifica con el pobre, con el necesitado. Cuando lo hicieron con uno de estos hermanos míos, conmigo lo hicieron. ¿Cuáles son las dimensiones más importantes de esta nueva alianza que aparece en la tradición mesiánica? Bueno, es una dimensión muy clara, es la interioridad, la interioridad. Esto se va a ir acrecentando, ¿no? Jeremías es un contemporáneo de las figuras del siglo VI antes de Cristo, y ese tema de la interioridad va a ir avanzando hasta Jesús. Jesús le da una importancia enorme al corazón, al interior del hombre, lo que sale dentro del hombre. Lo que Dios quiere, le dirá a la samaritana, es adoradores en espíritu y verdad, ¿no? La antigua alianza ya no va a existir, va a haber una nueva alianza. Este pasaje de Jeremías 31, junto con otros pasajes, por ejemplo, Ezequiel 36, son de los pasajes del Antiguo Testamento que más nos enseñan. Por cierto, que Jeremías 31, etcétera, es el pasaje del Antiguo Testamento más largo citado en el Nuevo, está citado en la carta a los hebreos. Muy importante documento porque nos enseña a entender cuál es el sacerdocio de Jesús, cómo Jesús ejerció su sacerdocio, en el cual participa toda bautizada y todo bautizado, es miembro de un pueblo sacerdotal. No es una alianza de ley, sino de un cambio de corazón. Conviértanse y crean en la buena noticia. Ezequiel hablará de un espíritu que cambia el corazón de piedra en un corazón de carne. Recoge ese tema del Salmo 51, crea en mí un corazón nuevo, un espíritu firme. Es una regeneración del individuo, una regeneración del individuo. Ustedes saben que el cristianismo ha hecho uno de los grandes aportes a la historia de la humanidad. El cristianismo es el tema de la persona, el tema que le da valor a lo personal, la dignidad, la inefable dignidad de todo viviente, de toda persona. El siervo de Yahvé, esa es otra figura mesiánica. Es una figura que de pronto aparece en Isaías 42, etc. Hay 4 cantos del siervo. A veces es una figura colectiva, pareciera el pueblo, a veces es un individuo. Va a reunir
va a llevar la salvación hasta los confines de la tierra y hace suyos los pecados del pueblo para destruirlo. Se distancia del pueblo por su inocencia. La salvación viene por uno que se ofrece como víctima por los pecados, para destruir el pecado. Quiero adelantar algo que algún día saldrá también. Estas son figuras que a veces desorientan. No es que Dios necesite que alguien sufra para calmarse, al contrario. Dios lo que necesita es que amemos. Ahora, amen, el sufrimiento viene solo, no se apure. Que Dios lo que quiere es que amemos. Y lo que agrada a Dios no es el dolor, lo que agrada a Dios es el amor. Y todo el que ama sufre. Sobre todo si ama gente difícil, ¿no? Bueno, pues esta es otra figura de la tradición mesiánica. Entramos entonces en el segundo punto, la tradición sapiencial. En la Sagrada Escritura, la sabiduría es personificada como una figura femenina. Va a aparecer en varios lugares. Tal vez el pasaje más famoso es Proverbios 8. Proverbios 8, que luego un hereje, esto va a salir en este curso, Arrio va a usar para decir que Jesús no era divino, porque decía él que era una criatura. Esta sabiduría procede de Dios y está presente en la creación. Usted disfrutará muchísimo si lee Proverbios 8 y luego lee los primeros 18 versos del Evangelio de Juan. Los va a disfrutar. Esta sabiduría tiene una misión para el pueblo de Dios. Puso su morada en Israel. Juan dirá, creo que es en Juan 1:14, puso su tienda entre nosotros. Ya se dan cuenta con quién está identificando Juan a Jesucristo. La tradición sapiencial, dice este autor, Will Harrington, la personificación de la sabiduría llegó a ser el foco central de la fe de Israel y a desempeñar incluso un papel más notable que en el primitivo lenguaje cristiano sobre Jesús. Un papel muy, muy notable. Por ejemplo, piensen en toda la teología de Juan. La sabiduría ayuda a Job a soportar el sufrimiento y a reconocer que él no alcanza a conocer a su creador, no alcanza a conocerlo con criterios humanos, pero él dirá, yo sé que mi Redentor vive y en esta misma carne yo lo veré. En ese pico de la convicción de la vida eterna en el Antiguo Testamento, es uno de los picos. Usted sabe que Israel pensaba que todo terminaba con la muerte. Israel vino a creer muy tarde en una vida más allá de la muerte. Parte de la sabiduría es aceptar que justo y pecador mueren igual. O sea, que no estés tú esperando grandes cosas. Será parte de la sabiduría hasta que más tarde ellos descubran que hay otra vida más allá de la muerte. Se reflexionó mucho sobre la condición del justo. Este tema es interesante porque la primera iglesia vio en el justo del libro de la sabiduría, capítulos 1, 2, 3, una figura de Jesús. Hay pasajes bellísimos, ¿no?, donde su vida nos cuestiona, su vida es un ataque a nuestra maldad. Vamos a acabar con él, a ver si es verdad. Algunos de los ataques que le hacen a Jesús en la cruz tienen el tono de estos primeros capítulos del libro de la sabiduría. Tú que salvaste a otro, sálvate a ti mismo. Tú dices que Dios es tu Padre, que Él te salve, ¿no? Y luego estas enseñanzas, Dios creó al hombre para la inmortalidad. La muerte entró en el mundo por la envidia del diablo. Tiene mucho que ver con el pecado. O sea, cómo la maldad, el pecado es la muerte, es la verdadera muerte. Entramos ahora en el tercer punto, el Apocalipsis como género literario. Ese género que lo que habla es de la revelación que están esperando, se originó después del exilio. Emplea siempre un lenguaje alegórico, lleno de símbolos. Por eso la gente que le encanta hacer predicciones usa mucho el Apocalipsis. Usted verá a cada rato, sale en televisión gente que con un pasaje del Apocalipsis analiza lo que está pasando en la actualidad y lo que va a pasar, etc. Eso es un no entender el Apocalipsis. El Apocalipsis probablemente del nuestro, el Apocalipsis del final del Nuevo Testamento, fue escrito probablemente para darle fortaleza
a los cristianos perseguidos por Domiciano, un hijo de Vespasiano, a final del primer siglo. Y el género apocalíptico existió en Israel. Por ejemplo, el libro de Daniel tiene el género apocalíptico, que está escrito como si Daniel fuera un contemporáneo de Nabucodonosor, cuando en realidad se sabe que el autor es contemporáneo de los judíos perseguidos por Antíoco IV Epífanes en el siglo II antes de Cristo. Pero bueno, este género es un visionario que tiene una revelación de lo que pronto tendrá lugar. Va a venir un cataclismo cósmico y así acabará el mundo que ellos conocen. Este género se prolonga desde 200 años antes de Cristo hasta 100 años después de Cristo. ¿Qué nos quiere enseñar esta tradición apocalíptica? Con la imagen del Hijo del Hombre, una imagen muy importante que la vamos a ver en el libro de Daniel, ¿no? Daniel, después de hablar de varios animales que son símbolos de diversos imperios, ve sobre las nubes un hijo de hombre. Y esa va a ser la figura que trae el juicio de Dios para todos los pueblos. Por eso la gente dice que Jesús es muy humilde cuando se identifica con el Hijo del Hombre. En realidad se está identificando con la figura decisiva de la historia. Y hay varios pasajes, hay uno muy importante donde creo que es en el Evangelio de Marcos, donde Jesús al mismo tiempo que dice, pues no, respecto de cuándo va a ser el fin del mundo, eso no lo sabe nadie, no, ni siquiera el Hijo lo sabe, dice él. O sea que confiesa ignorancia y luego se identifica, versos más allá se identifica con el Hijo del Hombre, y aquel que se defina a favor del Hijo del Hombre en medio de esta generación perversa, también el Hijo del Hombre se definirá a favor de él en el juicio. O sea que es una figura muy importante. Si usted nunca ha leído Daniel 7, tal vez esta es una buena ocasión para leerlo, y va a disfrutar también porque se entienden muchas cosas del Nuevo Testamento leyendo el libro de Daniel. ¿Cuándo empieza Israel a hablar una vida más allá de la muerte? Bueno, tal vez tenga mucho que ver con la lucha contra Antíoco IV Epífanes, tanta gente buena que murió en esa lucha. ¿Será posible que Dios deje a esa gente en el Seol, ¿no? Y que esas personas no participen del culto divino? Hay muchos salmos que dicen, Señor, ayúdame en vida, porque ¿quién te va a alabar en el país de la sombra? De ahí no vuelve nadie, nadie se acuerda de ti en ese país de la sombra, porque ellos creen que todo acaba con la muerte, ¿no? La reflexión sobre la resurrección de los muertos va a aparecer por primera vez entre los macabeos, en el libro de los macabeos, el primer libro de los macabeos. Si la fidelidad a la ley nos salva de la muerte, ¿cómo y cuándo se va a manifestar la justicia de Dios? Y el libro de la sabiduría, que es también de esa época, Dios dará al justo la inmortalidad. La idea de la vida después de la muerte fue un desarrollo bien tardío en la tradición judía, bien tardío. Y el concepto de resurrección era una noción colectiva y escatológica. Vamos a explicar. Cuando los judíos hablan de resurrección, ellos pertenecen a una cultura que tiene muy poco de individualista, siempre están pensando en términos solidarios, en términos colectivos. Si hay resurrección, será para todos. Por eso, cuando los cristianos anuncian que Jesús resucitó, surge la idea de que ya se está acabando el mundo. Es una idea que tiene tal fuerza que Pablo va a tener que escribir, probablemente yo creo que es el primer documento del Nuevo Testamento, la primera carta a los tesalonicenses, surge porque esa gente creía que el mundo se acababa y ya no había que trabajar, no valía la pena ahorrar, trabajar, matarse por nada. Y Pablo tiene que escribir y decirle, óigame, el que no trabaja, que no coma, ¿no? Que eso nosotros no sabemos cómo va a ser esto, ¿no? Dice Pablo. Porque ya si resucitó uno es que van a resucitar todos, ¿no? Y varias veces en la Escritura Jesús es el primero
de los que han de surgir de entre los muertos, porque atrás venimos todos, ¿no? Y esa es su convicción, pero ellos pensaban que eso venía de un momento a otro, de un momento a otro. Por eso, al escuchar que Cristo había resucitado, algunos pensaban que llegaba al final. Mire aquí la segunda Tesalonicense. Por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen alterar tan fácilmente en sus ánimos, ni se alarmen por ninguna manifestación del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra. Fíjense, ya en ese momento había fake news, no había escritura fake, ¿no? Sí, eso es algo muy propio del ser humano, ¿no? Dárselas de algo con elementos falsos, que le lleve a suponer que está inminente el día del Señor. Que nadie los engañe de ninguna manera, dirá Pablo. Pablo tiene que aconsejar a esa gente que piensa que el fin del mundo está para llegar de un momento a otro. Vamos a mirar un poquitico, porque esto irá saliendo a lo largo de las conferencias que quedan, de las 7 conferencias que nos quedan, además de esta, un poquito del judaísmo palestino del siglo I. Jesús está hablando en una sociedad llena de grupos y partidos. Galilea, una sociedad agraria de unos 200 pueblos, era una zona helenizada. Los galileos tenían mala fama porque habían estado expuestos a invasiones extranjeras, no tanto como los samaritanos. Los samaritanos fueron sembrados ahí. Yo creo que fueron el invasor asirio que hizo esa maldad de sembrarle ahí gente que tenía otras creencias extrañas, ¿no? Cuando muera Herodes el Grande, en Galilea va a haber varios levantamientos. Tú sabes que toda sociedad tiene siempre pueblos que son más inclinados a manifestarse violentamente, ¿no? Sabemos, bajo Poncio Pilato, por lo menos hubo 7 revueltas. Esos son los años que él fue, que él gobernó en Palestina, ¿no? Ya toda esa zona había vivido 300 años de helenismo. O sea que había mucha gente que había sido afectada por la cultura helénica y un grupo que lograba leer el griego y expresarse en él. Es una minoría. La gente que él podía leer y escribir en tiempo de Jesús era una minoría, entre ellos Jesús. ¿Cómo era el judaísmo palestino? Era un judaísmo que le daba mucha importancia a la identidad religiosa, porque estaba amenazada, estaba totalmente amenazada. Habían tenido 300 años de helenismo, tenían entonces también a los romanos, ¿no? Y ellos van a insistir mucho en las leyes de la pureza y de la exclusión hacia el que no es judío, que no se va a salvar, que no vale la pena, ¿no? Y por eso también dentro del pueblo judío había sectores que despreciaban, como se da entre nosotros. Usted repase la cantidad de términos para hablar de un hombre o una mujer pobre, que no tienen mucha educación formal, porque hay gente pobre muy sabia, que no tienen recursos, que no se visten bien, que a lo mejor hasta su higiene no es la más adecuada, o a lo mejor en un espacio cerrado, pues uno empieza a oler cosas raras, etc. Hay una cantidad de términos que tenemos, que no me voy a meter aquí a repetir, ¿no? Pero hay ese desprecio, ¿no? Pues bueno, ese desprecio usted lo puede tocar en Juan 7:49, cuando unos guardias, siempre de extracción humilde, regresan diciéndole a los sacerdotes, es que nadie ha hablado así como este hombre, y entonces le dan ese regaño, ¿no? Algún fariseo ha creído en ese hombre. Esa gente que lo sigue son unos malditos que no conocen la ley. Claro, no la conocen porque no leen. Y como no leen y no la conocen, no la cumplen. Y como no la cumplen, son malditos. No pueden agradar a Dios. Y nosotros, ¿qué nos toca hacer? A nosotros los puros, apartarnos de esa gente. Bueno, pues Jesús encontró eso en su vida. ¿Qué decir de la vida social, económica? Un dominio horrible del varón sobre la mujer, muchos matrimonios concertados,
la condición de los pobres empeorando, se agravan las diferencias económicas. El Padre Nuestro tiene esa carga emocional, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, las deudas de todo tipo, ¿no? Muchos tributos, o sea, había que cobrar tanto impuesto que había gente que los contrataban para que cobraran impuestos y tenían derecho a quedarse con algo. El que parte y reparte, como dicen aquí. Bueno, pues algunos de estos señores, los publicanos, tenían una fama pésima porque cobraban impuestos con el apoyo militar de Roma y percibían una parte de esos impuestos. Muchos vivían de una agricultura de subsistencia en tierras que no eran de ellos, tierras de las que no tenían ninguna propiedad. ¿Qué pensar de todos estos grupos, de los escribas, ¿no? Sacerdotes, celotes, saduceos, los esenios, los samaritanos? Bueno, la suprema autoridad era el Sanedrín, formado por 71 miembros. Los saduceos eran una aristocracia sacerdotal que estaba ligada al templo. Ellos aceptaban como válido solamente los 5 primeros libros de la Biblia y no les gustaba que se comentase esos primeros 5 libros. Lo demás ellos no le daban tanta importancia. Por ejemplo, los fariseos creían que había ángeles, ellos no aceptaban nada de eso, ¿no? Y los fariseos creían también en la vida eterna, los saduceos no. Por eso le ponen esa historia a Jesús de la mujer que estuvo casada con 7 hombres, ¿no? ¿De cuál de ellos será cuando venga la vida eterna? Estamos burlando de Jesús, ¿no? En cambio, los fariseos son descendientes de los hasidim, es uno de los grupos que vienen de la redacción hasídica. Eso se va a ver un poquito en un momento, ¿no? O sea, los fariseos eran críticos del culto y se afincaban en la ley. Los asmoneos, que habían sido monarcas en Israel, líderes, y tenían buenas relaciones con los romanos. Y los mismos saduceos tenían buenas relaciones con los romanos. Que nosotros tengamos una imagen tan negativa de los fariseos depende mucho de las grandes controversias de las primeras comunidades cristianas. No quiero decir que tuvieran razón, entiéndanme. Los fariseos estaban muy centrados en la ley y muchas de las peleas de Jesús, de los conflictos de Jesús con ellos, se deben a la valoración de la ley más que las personas, ¿no? Pero había muchos fariseos muy cerca de Jesús, ¿no? Eso también hay que decirlo. Jesús tuvo amigos entre los fariseos, ¿no? Los escribas eran escritores instruidos y los celotas, que van a ser muy activos entre el 66 y el 70. El 66 es que arranca la gran rebelión contra los romanos, que van a tardar varios años en poder suprimirla, ¿no? Otro grupo del tiempo de Jesús son los esenios, que eran también descendientes de los hasidim, la gente, los puros, que no aceptaban la usurpación de los asmoneos. Los asmoneos son, diríamos, los emparentados con los macabeos, que derrotaron a Antíoco IV Epífanes, tomaron el poder, y esta gente unió, como le gusta a los políticos, unir los poderes, ¿no? Esta gente unió el poder sacerdotal con el poder político, y ahí es que surge la reacción hasídica, que rechaza que la misma persona sea sumo sacerdote y monarca. Eso no lo aceptaron ni los fariseos, ni los esenios, y más tarde tampoco los celotes, que me parece que los celotes son posteriores, aunque Jesús tuvo un discípulo que le llamaban el celote, pero vaya usted a saber por qué. Otro grupo diferente, los samaritanos, que pensaban que a Dios había que adorarlo, no en Jerusalén, sino en el Garizim. Si le gusta el tema, ahí es que Jesús encuentra a la samaritana en el capítulo 4 de Juan. Muchos esperaban con ansia una nueva intervención divina en la vida del pueblo. Con esto yo he ido recorriendo lo que Rauch presenta en ese tercer capítulo. Y mucho de lo que tenían en común los que tenían estas esperanzas es que Dios va a actuar. Dios no nos va a dejar así como estamos, ¿no? Bueno,
Ahora quisiera compartir con ustedes reflexiones que yo he ido haciendo a lo largo de mi vida y también autores que he ido leyendo para iluminar. Vamos a hablar de los fariseos según Sanders. Sanders es un gran estudioso. Hay obras de Sanders que están disponibles en internet, ¿no? Este es un gran señor. Hay evidencia que ya había fariseos hacia el 135 antes de Cristo. Muchos eran laicos y en tiempos de Herodes el Grande llegaron a ser 6.000, que se sepa. Creían en un solo Dios, que Israel era pueblo elegido, en el origen divino de la ley, la posibilidad de perdón y arrepentimiento y alguna forma de existencia después de la muerte. En esto se separaban de los saduceos. Ellos elaboraron un importante cuerpo de tradiciones no bíblicas relativas al modo de observar la ley. Por eso, cuando Jesús les dice, ustedes le dan mucha importancia a preceptos de hombres, ¿no? Pero descuidan lo que Dios quiere, ¿no? La justicia, el amor, ¿no? Los fariseos crearon reglas especiales también para sí mismos. Y durante el periodo asmoneo, o sea, cuando gobernaban los sucesores de los macabeos, que tenían el gran prestigio de haber derrotado a Antíoco IV Epífanes, ellos intentaron imponer sus reglas a todos, ¿no? Pero más tarde eran un grupo y no tenían tantas pretensiones, aunque eran muy respetados, porque esta gente tuvieron mártires, ellos tuvieron mártires enfrentando a los invasores, ¿no? Eran conocidos por la precisión con la que interpretaban la ley, cómo se lavaban las manos, cómo limpiaban los objetos que usaban, cómo cumplían con todos los requisitos, por ejemplo, el sábado, la pureza, lo que se come, lo que no se come. Según Flavio Josefo, practicaban los más altos ideales, tanto en su manera de vivir como en su discurso. La gente pensaba sobre la ley con mucho cuidado. La ley abarcaba todas las dimensiones de la vida. Todo detalle estaba regido por la voluntad de Dios según le entendían ellos, ¿no? Y muchos judíos apreciaban al grupo fariseo porque habían sido una fuerza política considerable durante el mandato de los asmoneos, que como les he dicho varias veces, después que se derrota al invasor Seleucida, es decir, a Antíoco IV Epífanes, Seleucida porque cuando murió Alejandro Magno en el 323 a.C., los generales de Alejandro se repartieron y Seleuco, con base en Antioquía, creó un imperio, diríamos, y esta gente, Antíoco IV Epífanes, uno de ellos, un Seleucida, invadió la Palestina y los macabeos lo derrotaron. Los judíos celebraban cada año que ellos derrotaron a Antíoco IV Epífanes. ¿Se imaginan la desilusión cuando después de derrotar a los Seleucidas le llegaron los romanos, ¿no? Eso fue algo bien triste. Bueno, en tiempo de Herodes era lo que diga Herodes, ¿no? Cualquiera que pretendiera el poder era inmediatamente ejecutado. Más tarde su hijo tampoco compartió su poder con nadie. Y en Jerusalén, luego de la deposición de Arquelao, otro de los hijos de Herodes, el poder estaba en manos de los sumos sacerdotes. Tiene un error ahí Arquelao. Los fariseos siguieron sin asomar la cabeza, trabajaban, estudiaban, enseñaban, daban el culto, pero probablemente incrementaron su popularidad general, pero ya no tenían ese verdadero poder, ¿no? El poder había pasado al sumo sacerdocio y al templo sobre todo. A medida que las relaciones entre el procurador romano y la población judía se deterioran en los años anteriores a la rebelión contra Roma, los sacerdotes y laicos de la aristocracia pedían la calma y la moderación. En el último minuto, los jefes de los sacerdotes acudieron a los fariseos para calmar el populacho de Jerusalén. Y estalló la rebelión abierta, en la que tuvieron parte importante tanto los sumos sacerdotes como los fariseos. Pero durante el mandato de los romanos, los fariseos no desempeñaron responsabilidades públicas. Los sacerdotes sí, el sacerdocio del templo. Los fariseos seguían allí y llamaban poderosamente la atención pública. Ante una situación de emergencia, la aristocracia acudió a ellos. Cuando las circunstancias fueron oportunas, cuando
no los tuvieron a raya Herodes ni Roma, los fariseos se adelantaron a desempeñar un papel esencial en asuntos políticos y militares. Pero durante los años en que vivió Jesús, debemos considerarlo principalmente como maestros y especialistas religiosos. Por eso es que van a entrar en disputa con Jesús, porque Jesús está presentando cómo cree él que debe ser la fe en Dios. ¿De qué Dios habló Jesús? Por ahí va a venir el lío, que el Dios que presenta Jesús los cuestiona a ellos de una manera insultante. Surgen probablemente en tiempo de Juan Hircano, hijo de Simón Macabeo, o sea que este es un asmoneo, y pedían la purificación, es decir, ¿cómo usted, sumo sacerdote, se atreve a tener los dos poderes, el religioso y el político, ¿no? Y a Juan Hircano se va a alejar de los hasidim, entre los cuales estaban los fariseos, y se va a apoyar en los saduceos, la gente del templo. Esa gente sí no tenía problema con ellos. Y esto para que más o menos, por si acaso le salen estos nombres: Aristóbulo, sucedió Hircano, luego Alejandro Janea, y hay una intensa oposición farisea contra la función sacerdotal de Alejandro Janea. Hay un momento que los fariseos logran que le caigan a limonazo a este señor, ¿no? Y Alejandro mató a más de 6.000 judíos de mala manera, ¿no? Sí. Alejandro los crucifica muchas veces, ¿no? A muchos de ellos, ¿no? Alejandro hace crucificar a 800 de sus adversarios para aumentar su suplicio, manda degollar en su presencia a sus esposas e hijos, ¿no? La gente era profundamente represivo. ¿Cómo entonces hemos de entender a estos fariseos que tanto nos van a ocupar? Aquí saco algunos datos de un libro que, por cierto, está disponible en internet, José María Castillo, Dios y nuestra felicidad. Ya hemos dicho mucho de estos elementos. Una secta dentro del judaísmo, un grupo poderoso de liderazgo político, gente culta, movimiento laical, clase media, y compuesto por gente de extracción urbana muchas veces. Nosotros tenemos una mala idea de los fariseos, porque luego de que el templo fue destruido en el año 70, los cristianos encontraron entre los fariseos a simpatizantes. Hay fariseos que defienden a los cristianos, porque creo que Gamaliel, por ejemplo, y enemigos acérrimos, ¿no? Entre ellos. Jesús los va a enfrentar por su observancia legal, y ellos se escandalizan de que Jesús tenga amistad con pecadores. Este filósofo francés muy interesante, Paul Ricoeur, dice: en los fariseos vemos a los representantes más puros de un tipo irreductible de experiencia moral en el que cualquier hombre puede reconocer una de las posibilidades fundamentales de su propia humanidad. O sea que entre nosotros, dice Paul Ricoeur, se está recuperando la religión, pero es una religiosidad que se empeña en la observancia, un sentimiento de superioridad. Yo cumplo estas cosas, yo soy mejor que tú, ¿no? Y está regresando, dice Paul Ricoeur, el Dios de los fariseos. Nilka, que por cierto, la obra de Nilka sobre Jesús también está disponible gratis en internet. Joaquín Nilka. Jesús tuvo un enfrentamiento tremendo con ellos. Por ejemplo, ahí vemos al fariseo en pie orando, ¿no? Que yo doy gracias que yo no soy como los demás hombres, ¿no? Y tiene esa actitud soberbia, ¿no? La cuestión de fondo es el concepto de Dios de los fariseos, distinto del de Jesús. La religión era la cuestión fundamental. Había contradicción entre lo que ellos planteaban y lo que Jesús va a plantear. Muchas veces los fariseos lo que hacen referencias a la ley. Un hombre que no respeta el sábado no puede venir de Dios. Ellos no parecen preocuparle tanto el tema de Dios. Lo que les interesa es que la gente esté sometida a lo que ellos piensan como tradición religiosa, la necesidad de purificarse, etc. Ellos les indignaba que Jesús tuviera relación con gente que según sus principios eran malas personas, pecadores, publicanos, paganos, prostitutas, samaritanos, etc., ¿no?
Aquí vemos esta caricatura portuguesa, creo que no es brasileña, ¿no? Dice, idiota, ciego, ¿no? Pervertido, inmoral, comunista, burro, etcétera, ¿no? Y luego, cuando el otro le va a romper, dice, vamos a tener un poco de respeto aquí, ¿no? Bueno, acusan a Jesús de tener buenas relaciones con ese tipo de gente. Eso es de los temas que más se va a repetir en el Evangelio. Hay un marco muy bonito que usted puede leer. Lea los primeros 5 versos del capítulo 15 de Lucas, por ejemplo, ¿no? Los fariseos no son como los ateos. Para los fariseos Dios era importante. Pero ¿qué Dios? ¿De qué Dios están hablando? El Dios de los justos. Bendito el Señor que derrama su misericordia sobre los que le aman de verdad. Ese es el concepto, ¿no? El concepto de justo es la gente que cumple lo que Dios quiere, ¿no? No les puede pasar por la cabeza que Dios venga a buscar a los que no cumplen, ¿no? Y incluso a nosotros nos resulta todavía también chocante, ¿no? Para un buen fariseo, el ideario fundamental sobre Dios no se centraba en la misericordia, sino en la justicia, entendida en sentido de cumplir la ley. Esa es la justicia, cumplir la ley, cumplir los mandamientos, ¿no? El Dios de los Salmos de Salomón es un Dios que viene a quebrantar, a purificar, a expulsar, a quebrar, a machacar, a aniquilar y dejar convictos, que son los 6 verbos que utiliza el Salmo de Salomón número 17. No es solo amenazante, es justiciero y vengativo con todos los que por la razón que sea no se ajustan a su voluntad y no se someten a su poder. O sea que por ahí viene el castigo que ellos están esperando. ¿A quién le sirve el Dios de los Salmos de Salomón? A personas religiosas, los que tienen la seguridad de poseer la verdad. Esos son ellos, los fariseos. Pretenden imponer esa verdad a todos los que no piensan y viven como ellos. Son fundamentalistas, fanáticos. Aspiran a ejercer un poder absoluto, incuestionable sobre las conciencias de la gente, ¿no? Los evangelios no nos dicen qué pensaban los fariseos sobre Dios, porque lo que les interesaba era el sometimiento de la gente. Ellos son considerados ejemplares para la sociedad, eran sus modelos, gozaban de una ventaja insuperable. Dios mismo legitimaba su conducta. Uno tal vez de los pasajes más duros contra los fariseos es el capítulo 23 de Mateo. Mucha de la gente que estudia estas cosas, cosa que yo no soy un exegeta ni nada de eso, yo soy un pobre hombre que lo que he leído, alguna de esta gente que ha dedicado su vida a estudiar estas cosas, te dicen que probablemente la dureza del capítulo 23 de Mateo se debe a las controversias de los cristianos de los años 70, 80, 90, etcétera, contra los fariseos, que son las figuras más importantes del pueblo judío. Una vez que se destruye el templo, ellos lo que les queda es la ley escrita. ¿Y quiénes son los grandes intérpretes de la ley? Los fariseos. Por eso es que va a ser tan duro ese conflicto de los primeros cristianos. Si uno busca los orígenes, todo ese fracaso de los profetas, cómo la temática profética se va empobreciendo y se va a encontrar con que la vida religiosa de Israel se resume en la ley y en el templo, y cómo las observancias legales dan a la gente una seguridad que no se encuentra en la denuncia profética. Por ejemplo, ustedes recordarán, yo les acabo de citar el célebre pasaje de Jeremías 7, donde Jeremías le dice, no piensen que el templo le da seguridad, no piensen que el templo le va a cubrir sus pecados, no hagan todas esas fechorías y luego vengan para acá a cubrirse en el templo de Dios, ¿no? Al plantearse el problema de cómo hacer la voluntad de Dios, los fariseos tuvieron que enfrentarse con el fracaso de los grandes profetas, con su impotencia para convertir a su pueblo y con el hecho de la deportación a Babilonia, que según la creencia general fue el castigo de Dios por los pecados de Israel. A vista de esto, los fariseos se propusieron realizar la ética de los profetas, reduciéndola a una ética del pormenor detallista, del cumplimiento, cumplimiento tal vez, ¿no? Los fariseos
ofrecían al pueblo una seguridad que no podían ofrecer los profetas. Esa seguridad libera la conciencia de inquietudes molestas, de acciones que puedan inquietarlos, ¿no? Muchas veces también entre nosotros se está dando la domesticación de la profecía. Se somete la profecía a la ley, a lo que es legal. Dice la ley tal cosa y entonces yo no tengo que pensar más que cumplir la ley. Yo tengo que conocer la ley, pero también tengo que una conciencia que me lleva a ver si es justo meter preso a un niño, por ejemplo, o dispararle a un muchachito en la calle, etcétera, o un matrimonio que viene por la carretera. ¿Puedo yo arrogarme el derecho de caerle a tiros a un vehículo porque yo represento la ley? Tiene que haber una responsabilidad, una conciencia, una madurez en el ejercicio del poder que uno tiene, ¿no? Bueno, la ley de Dios, la religión y sus observancias, las verdades absolutas y eternas, o la liberación de la praxis por la fuerza del Espíritu, ¿no? Cuando no sabemos qué hacer ante tanto dolor, se buscan propuestas de recambio, sustitutos, ¿no? No me concierne eso, o se vuelve un espectáculo. ¿Cuántas veces vemos en televisión al Papa lamentándose de esta pobre gente que muere en el Mediterráneo, ¿no? de esta situación a la que tal vez se pudiera encontrar otras soluciones? Sin duda no es fácil, por supuesto, ¿no? Pero uno dice, pero señores, no podemos dedicar recursos a pensar qué solución puede tener esto, ¿no? ¿Qué es lo que lo moviliza a uno? Mira, aquí tienen, en este texto que vamos a dedicar un momento a estudiar, usted va a encontrar uno de los grandes motivos de enfrentamiento entre Jesús y los fariseos o la comunidad que reduce la religión a la ley. Porque ¿qué es lo que lo mueve a uno? Dice, otro día entró Jesús en la sinagoga y encontró a un hombre que tenía la mano paralizada. Pero algunos estaban observando para ver si lo sanaba Jesús en sábado. O sea que la ley manda que no se trabaje en sábado. Así tendrían motivo para acusarlo. Jesús dijo al hombre que tenía la mano paralizada, ponte en pie y colócate aquí en medio. Esa es una acción típica del profeta, lo público, lo público. El profeta no le tiene miedo a lo público. Después le preguntó, ¿qué nos permite la ley? Hacer en día sábado, hacer el bien o hacer daño, salvar una vida o matar. Pero ellos no quieren responsabilidad, se quedan callados. Se quedan callados. Por eso es que muchas veces no nos podemos quedar callados de ninguna manera, ¿no? Porque lo amoral no se reduce a lo legal, ¿no? Y también hay que ver qué puertas abre lo legal, ¿no? Entonces, Jesús le pregunta, la ley es para hacer el bien, pero sin duda la ley concretiza la alianza, y la alianza es una relación de amor entre Dios y su pueblo. La ley está encaminada al bien. Entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada, enojado y muy apenado por su ceguera. Jesús tiene sentimiento por Dios y dijo al hombre, extiende la mano. El paralítico le extendió y su mano quedó sana. En cuanto a los fariseos, apenas salieron, fueron a juntarse con los partidarios de Herodes, buscando con ellos la forma de eliminar a Jesús. O sea que se unen, toda esta sarta de malvados, ¿no? Se van a unir porque Jesús es una amenaza para ellos. Existe también entre nosotros. Jesús se enfrentó a los fariseos a causa de esos preceptos minuciosos, ¿no? La peligrosidad de los fariseos no brota de su obsesión legalista, sino derecho a imponer un principio teórico al bien del ser humano. Ellos dejan abandonado a quien sea, atropellan los derechos y la dignidad de cualquier persona, le faltan al respeto a quien sea por considerarlo indigno. Simplemente se desentienden de todos y de todo. Decía Martin Luther King, no me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Para los fariseos, el principio absoluto era la ley divina y su observancia. En cambio, el profeta y Jesús se va a colocar en esa tradición la lucha contra el sufrimiento en toda su forma y la defensa de la dignidad humana. Por ahí es que va la beta de Jesús, la beta de los profetas.
El profeta del sufrimiento humano no se calla, reacciona, como diría Montesino, y estos no son hombres, ¿no? Trae consuelo y esperanza, denuncia a los ricos, a los reyes, a los sacerdotes, ¿no? Dice, despidió vacíos a los ricos, derribó del trono a los poderosos, canta María en Lucas, ¿no? No solo van a denunciar a los sacerdotes, sino a todo el culto. Si a usted le gusta este tema del falso culto, un clásico es el capítulo 1 de Isaías. Lo primero no era ningún principio teórico, sino el sufrimiento humano, especialmente de los menos valorados. Ese es el punto, esa es la prioridad, el que no puede defenderse, ¿no? La ceguera de los fariseos es uno de los casos de ceguera humana. Los intelectuales que se ciegan ante el valor absoluto de la ciencia, señores, hubo científicos que diseñaron formas más eficientes de matar a los judíos. Hubo gente habilísima que en medio de una guerra, la Segunda Guerra Mundial, fue capaz de organizar un sistema de trenes que pudiera mover a millones de gente para que los matara. En medio de la guerra, teniendo que mover tropas, pertrechos, armas, municiones, etc. Hubo un genio, creo que era Eichmann mismo, que organizó todos los movimientos de trenes. O hay gente que organiza un partido y ya se cree que con eso ya está todo listo, ¿no? O la gente que mira para el otro lado, ¿no? Y no hay manera de llevarlos a juicio, ¿no? O los que a veces escondemos nuestro propio pecado y el abuso que se da entre nosotros en la iglesia. En el fondo, el fariseo funciona a partir de un principio cuestionable. Lo demás queda en segundo plano. Son hombres del sistema y le iba bien en tal estado de cosas. Gozaban de estima en la sociedad, se acomodaban a lo establecido, eran personas de orden, ¿no? Jesús se va a colocar en otra tradición, en la tradición profética. Si a usted le gusta este tema, busque el libro de Sicre. Creo que los primeros nombres son José Luis, creo. Sicre, S-I-C-R-E. Ese libro está disponible en internet. Sicre sobre los profetas. Y el prólogo de ese libro, una paginita, qué cosa más maravillosa. Sí que fue profesor de Sagrada Escritura durante muchos años, creo que en Granada. Y sí que dice, ¿qué cosa es un profeta? Dice, ay, mira, hay 4 características. Es una persona inspirada, es un hombre que habla en público, es una persona amenazada porque rápidamente entra en conflicto con los poderes y es alguien ungido con un carisma. Fíjense qué bien se le aplica todo esto a Jesús. Jesús se colocó en la línea profética. Era hombre de la utopía, utopos, lo que todavía no tiene lugar, pero queremos que tenga lugar. Es una palabrita preciosa. Tomás Moro, en el siglo XVI, Santo Tomás Moro, ajusticiado, llevado decapitado por Enrique VIII, escribió una obrita preciosa que se llama Utopía, ¿no? Preciosa, pero difícil de leer. O sea, él quería una sociedad distinta. Y Jesús, ¿no? Quería una sociedad en la que los últimos fueran primeros. Los dichosos pudieran ser los pobres. Los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia. La bienaventuranza tienen una carga utópica tremenda. El profeta denuncia las cosas tal como están. Normalmente es visto como un individuo sospechoso, peligroso, da que hablar. O sea, los americanos tienen una frase que dice, don't row the boat. Bueno, pues los profetas mueven el bote, ¿no? Resulta molesto a los instalados y satisfechos que naturalmente no quieren complicarse la vida.